y otras noticias. Antes hablamos de ciencia. Al menos 2 menores de cada clase sufren acoso escolar o violencia. Son datos nacionales. Si nos quedamos en la región, en 2017 se registraron 21 casos de bullying. Son 3 menos que en 2016, pero con que solamente haya uno, Celia Ruiz, profesora de Psicología Evolutiva de la Universidad de Murcia, ya es alarmante, ¿no? Sí, una corrección del nombre, Cecilia. Cecilia. La verdad es que esos datos que acaba de señalar son simplemente la punta del iceberg. Realmente conocemos, desgraciadamente, no todos los casos que suceden. Suceden muchísimos más. El impacto sobre la emocionalidad de los chavales es fortísimo. Incluso de aquellos que nosotros los adultos minimizamos y que pensamos que no son cuestiones tan graves, que son cuestiones menores, que los compañeros lo insulten no confiere ningún daño físico y por tanto lo minimizamos. Que son juegos de niños, ¿no? Como que son juegos de niños, pero el impacto emocional sobre el menor es fortísimo. Desde la Universidad de Murcia se están realizando numerosos trabajos sobre esto. ¿Con qué objetivo? A ver, hay muchos grupos de investigación, o hay varios grupos de investigación en la universidad trabajando sobre bullying y sobre ciberbullying. El ámbito de estudio abarca desde educación primaria. Bueno, todo el estudio de bullying se inició por un autor finlandés en el marco de la educación secundaria. Posteriormente llegamos a la conclusión de que era posible que estos casos de agresividad que surgían en la educación secundaria vinieran desde la educación primaria y se empezaron a hacer multitud de estudios sobre la educación primaria y se vio que efectivamente la mayoría de ellos empezaban en la educación primaria y actualmente se está estudiando también en el entorno universitario, que había quedado muy apartado de toda esta investigación, pero que mi grupo de investigación en un momento determinado consideró que si también hay casos de violencia en el mundo laboral y si también los hay en las relaciones de pareja, eso podía hacer pensar que aquellos individuos que en la etapa de educación primaria empiezan siendo acosadores o víctimas, que lo continúan siendo en secundaria y que algunos de ellos siguen haciendo algunas manifestaciones de este tipo cuando ya son adultos en el entorno laboral o en el entorno de pareja, ¿por qué no pensar que se mantienen en el entorno universitario? Y en los primeros estudios preliminares sobre una muestra de 800 universitarios, pues vemos que la prevalencia es un poco menor que en secundaria, que en secundaria es alrededor de un 25%, o sea, 1 de cada 4 estudiantes sufren acoso. Y en la universidad estamos en torno a un 15, un 18%. Es curioso porque siempre que hablamos de acoso escolar, la mente se nos va a los colegios, ¿no? Pero sin pasar por la universidad. Han desarrollado, ¿no?, un protocolo para detectarlo, ¿no?, para detectar ese acoso escolar. ¿En qué consiste? Bueno, se llama QAEU, es un nombre un poco sofisticado, pero bueno, tiene que ver con las siglas del cuestionario. Lo que intentamos hacer es evaluar tanto acoso como ciberacoso y además los 3 roles que se producen en este entorno, que son acosador, víctima y también una figura que hasta ahora se ha minimizado, aunque en la investigación ya ha tomado relevancia en los últimos años, que es el de observador, o algunos investigadores prefieren llamarlo testigo. Tenemos que tener en cuenta que el acoso escolar tiene que ver tanto con la socialización como con la agresividad. Se produce en entornos sociales muy determinados y son precisamente esos otros que han observado que se está produciendo los que en muchos casos tienen la clave para que esa situación de acoso deje de producirse y para ejercer como factor de protección a favor de la víctima. Se han llevado este protocolo y se ha llevado a algunos institutos y colegios, ¿no? Sí, se ha llevado a institutos y colegios. Se están intentando hacer acciones tales como patios inclusivos en las que haya dentro de los propios estudiantes
algunos que se hayan detectado como líderes con una especial sensibilización social, que sean los que vean quiénes se quedan solos en el patio, que sean ellos quienes intenten acompañar a sus propios compañeros, valga la redundancia, quienes estén un poco alerta, por supuesto, siempre bajo la supervisión de los profesores, que están también incluidos en este protocolo, y con especialistas que de alguna forma orienten la forma de trabajar. Claro, porque ¿qué papel juega el profesor en este sentido? Ha habido casos en los que los padres se han puesto en contacto con el colegio y no se sabe por qué han dicho que no se produce en ese caso de su hijo, un acoso escolar. ¿Qué función, qué papel tiene el profesor en ese sentido? Mucha, imagino, ¿no? Muchísima. Bueno, cuando acometemos el acoso escolar, lo acometemos dentro de lo que a nosotros nos gusta decir la comunidad escolar. Es decir, no se trata de que busquemos una solución dentro de los estudiantes, ni solo dentro de los profesores y los estudiantes. Ahí tenemos que estar incluidos todos, padres, estudiantes, profesorado y todo el personal que trabaja en un centro educativo. Es decir, la solución no está haciendo unos trabajos solo con uno de estos grupos, sino con todos. Los padres tienen que saber, en primer lugar, a qué denominamos acoso escolar. Tienen que saber cuándo su hijo es realmente una víctima y cuándo es realmente un acosador. No minimizar ni un problema ni otro, pero tampoco magnificarlo. Tienen que estar dispuestos a someterse, digamos, a todas las peculiaridades de un proceso de trabajo de este tipo. Y para los padres que sean padres de aquellos que no han sido ni acosadores ni acosados, a esos padres de los observadores hay que hacerlos que también caigan en la cuenta de la importancia del papel de sus hijos, de la importancia de su papel en sensibilizar a sus propios hijos, en no tratar jamás este problema como algo menor y tampoco magnificarlo. Es decir, tenemos que trabajar. Es un problema que se da en nuestras aulas, un problema que yo calificaría hoy de preocupante, pero preocupante no significa dramatizarlo. Vamos a intentar que nunca llegue al terreno del drama. Sabemos que en la región ha habido casos muy dramáticos, pero vamos a intentar que no lleguen ni a eso ni a mucho menos, que no sufra un impacto emocional ninguno de los niños, pero para eso se necesita la ayuda de todos. Trabajo. ¿Hay señales que nos avisan de que nuestro niño está sufriendo acoso en el colegio? Hay señales incluso para la prevención. Hay señales que ahora mismo tenemos detectado cuál puede ser el perfil de un niño que pueda ser víctima. Quizá no lo haya sido nunca y quizá no lo vaya a ser nunca, pero sí que tenemos ciertos datos de niños, una personalidad tipo, con una gran introversión, con gran timidez, también suelen, si son niños que tienen alguna discapacidad o alguna característica diferente de sus compañeros, no tiene por qué ser una discapacidad, puede ser una característica diferente, eso hace que sean más fácilmente convertibles en víctimas. Por supuesto, aquellos que están más aislados socialmente son los que más fácilmente se convierten en víctimas. Y también tenemos una personalidad de acosador. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar la convivencia escolar para que la armonía dentro de todos los centros educativos, sea del nivel que fuere, sea cada vez mayor y cada vez mejor. Hablamos, Cecilia, de bullying, pero también hemos mencionado el ciberbullying, ¿no? Las redes sociales, que es un problema, ¿no?, que está a la mano de todos prácticamente. Pues sí, la verdad es que tenemos que enseñar a nuestros hijos a utilizar las redes, a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Tenemos nosotros mismos que saber utilizarlas. Las redes sociales dan un cierto anonimato. Al no haber una exposición física, claro, el sujeto se siente más protegido y se pueden acometer realmente grandes atrocidades con esa impunidad que el sujeto siente que te da las redes, aunque todo el mundo sepa quién eres. Realmente
Cada vez hay más adicción a las redes sociales y cada vez en edades menores, y tenemos que intentar que esa adicción se minimice y tenemos que intentar que todos sepamos utilizar las redes de una forma racional, porque pueden tener muchas ventajas, pero también grandes peligros. Cecilia Ruiz, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Este tema que nos preocupa y mucho. Gracias. Muchas gracias. Nosotros hasta ahora, 11:26, vamos a ver la agenda científica que tenemos preparado para esta semana, que viene, pues como siempre, cargadísima de muchos actos. Vean. Hasta el 31 de marzo se puede disfrutar de la exposición Houdini, las leyes del asombro, dedicada al famoso escapista, en la que se pueden combinar ilusionismo y explicaciones científicas. Se puede ver en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. Continúa la programación especial que ha programado el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia entre el 1 y el 15 de febrero con motivo del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Uno de los eventos del que pueden disfrutar es la sesión del planetario El cielo con ojos de mujer. Durante la primera quincena de febrero, todas las sesiones del planetario destacarán las aportaciones realizadas por mujeres de todos los tiempos en el campo de la astronomía. Además, estos días se invita a todas las personas que visiten el museo a expresar sus ideas sobre las aportaciones y los retos de la mujer en el ámbito de la ciencia. El 13 de febrero tendrá lugar la jornada Entre elementos químicos, una jornada de convivencia y divulgación de la química dirigida a centros de secundaria y bachillerato de la región. En la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena pueden asistir a la muestra Entre científicas. Muestra la vida y la actividad de prestigiosas científicas de todo el mundo para el avance del conocimiento y la transformación de nuestras sociedades. Entre el 11 y el 15 de febrero, la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región, en su interés por visibilizar la figura de la mujer en el ámbito de la investigación hortofrutícola, se ha sumado a la iniciativa nacional 11defebrero.org. Se pretende poner en contacto a algunas de las científicas y profesionales de esas ramas con los centros de educación primaria y secundaria. El sábado 16, en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, a las 11:30 se celebra el taller exposición El gusano de seda, tejiendo el futuro, impartido por Javier Caravaca Fernández en el marco de las jornadas Una educación para el siglo XXI. Bueno, 11:28, hablamos ahora de la lucha contra el cambio climático desde las ciudades y de un proyecto europeo que ha llegado a algunos puntos de la región. Para contarnos esto y otras muchas más cosas, nos acompaña Rafael Atad, que es técnico de programas europeos del Info. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hablamos de un proyecto europeo que se cuela en nuestras ciudades de una manera asombrosa, ¿no, Rafael? ¿En qué consiste? Es importante la vinculación y la curiosidad que tienen los ayuntamientos y los trabajos que están desarrollando para seguir el patrón europeo y ya cada vez más mundial de conformar sus líneas estratégicas, sus políticas locales en algo sostenible para los ciudadanos, no solamente para los que ahora habitamos las ciudades, sino para los futuros. De esa manera, todo lo que antes, hace unos años, les ocupó en cuanto a la mitigación del cambio climático, emitir menos CO2 a la atmósfera, intentando que el cambio climático no llegara, cada vez ya es una realidad que ha venido para quedarse y hay que aprender a convivir con ella, con lo cual mejor conviene adaptarse a todos estos fenómenos que estamos viendo en nuestra sociedad. Y esa es la función de programas europeos y concretamente proyectos que desde la región de Murcia, que es coordinador regional del Pacto de los Alcaldes por la Energía y el Clima, intentamos estimular y persuadir a los municipios para que hagan cada vez políticas y actuaciones más sostenibles con relación al medio ambiente y el uso de energías. Cartagena y Águila está sumado a este proyecto. ¿De qué manera se hace? O sea, ¿cómo una ciudad puede sumarse a este proyecto europeo? ¿Como algún punto de la región? No sé. Cartagena, Águilas y Lorca son los tres municipios que están con el Instituto de Fomento, la consultora Eurovértice y la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de nuestra consejería. Básicamente se trataba de señalizar e identificar tres municipios que tienen una particularidad en nuestro entorno regional. Los dos primeros, Cartagena y Águilas, por ser costeros y tener un impacto evidente en cuanto a la subida del nivel del mar y esos fenómenos
en su ámbito territorial, y Lorca por ser ejemplo de municipios, digamos, de interior, aquellos donde se pueden dar otro tipo de variables, el incremento del calor con crecida de ríos en caso de lluvias frecuentes por gota fría, los posibles incendios forestales en las forestas que son propiedad del municipio. Lo que quisimos es traer buenos ejemplos que tenían esos 3 municipios, digamos, en su portfolio de actuaciones municipales y presentarlos a la Unión Europea para que concediera su visto bueno y financiación europea que hemos captado para justamente concretos proyectos piloto en los 3 municipios. Qué bueno. ¿Quién lo coordina? ¿Quién coordina este tipo de proyectos? Como coordinador regional del Pacto de los Alcaldes, la Agencia de Desarrollo, el Instituto de Fomento, en el año 2015 preparó un proyecto y buscó a estos 3 municipios que eran en ese momento uno de los que más activos estaban en la mitigación contra el cambio climático. En adaptación al cambio climático habíamos hecho relativamente poco desde la Agencia de Desarrollo y es algo en lo que tengamos que seguir invirtiendo. Y rápidamente, con la ayuda de la empresa Eurovértice y con los compañeros de la Dirección General competente en cambio climático, seleccionamos estos 3 municipios. Fuimos a la búsqueda de ellos, preparamos con ellos un portfolio de actuaciones y fueron los que presentamos a Bruselas con esta aprobación. Esto es un proyecto, Rafael, pero ¿luego qué? ¿Después qué? Luego lo que queda es que esto no sea papel mojado, de hecho esto es una forma concreta de desarrollar actuaciones que de otra manera estaban puestas en su plan de actuación energética sostenible, ese documento programático que de alguna manera es la hoja de ruta del municipio, de cualquiera de los 3 municipios asociados, para realizar actuaciones que traten de mitigar o bien traten de adaptar la situación municipal y la vida de los ciudadanos a esos impactos del cambio climático. Lo hemos hecho con nuestros 3 municipios regionales, 2 municipios de Portugal y un municipio de Letonia, como para intentar buscar en otras demarcaciones geográficas, en otros territorios, cómo similares actuaciones de impacto son provechosas también para los municipios y sus ciudadanos. Hablamos de este proyecto que tiene mucho que ver con el cambio climático, pero también uno destinado a la salud, ¿no? A la salud de los ciudadanos, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto? Sí, el proyecto In Demand ha lanzado el 23 de enero su segunda convocatoria de retos. In Demand es un nuevo modelo de innovación en el que los profesionales del sector de la salud, aquellos que están tratando contigo y conmigo en nuestras consultas, en nuestras dependencias, en nuestros hospitales, en nuestros quirófanos, son aquellos que mejor conocen cuál es la realidad palpitante de los servicios sanitarios, en qué cosas podemos mejorar y cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden mejorar en este desempeño cada vez más cercano al ciudadano y más efectivo las políticas sanitarias. A partir de ahí lo que se hace es poner en valor ese conocimiento que tienen los profesionales sanitarios y que ha sido identificado en una serie de prioridades, hasta 40 prioridades tuvimos con los profesionales del Servicio Murciano de Salud, y tras una serie de cribas hemos hecho un elenco de 4 retos que van a ser los que lanzamos al mercado en esta segunda convocatoria. Ya 4 retos fueron lanzados en la primera convocatoria hace ahora un año y de eso en tu antena tuvimos oportunidad de comentar. Sí. Ahora lanzamos los segundos retos. Es decir, ¿cuáles son? Van desde la evaluación de pacientes crónicos a la instauración de herramientas TIC que puedan ayudar a la mujer gestante en los primeros 6 meses de concepción para ver cómo es el progreso y cómo los propios profesionales sanitarios pueden hacer un seguimiento remoto, no necesariamente presencial, igualmente como son la necesidad de tratamiento o de práctica deportiva para concretos pacientes que están necesitados de ese y cómo hay herramientas de información y comunicación, iPad, programas que pueden ayudarnos a mejorar esa. Este es el tipo de proyectos que han sido identificados por los propios profesionales sanitarios, que han sido confiados desde el Servicio Murciano de Salud a la Agencia de Desarrollo y Instituto de Fomento para, con toda su experiencia en lanzar programas de ayudas, abrir esta convocatoria buscando 4 empresas en el entorno regional, nacional o internacional que puedan ser proveedores de estos servicios. No se trata de comprar suturas quirúrgicas o vendas, se trata de hacer soluciones. Buscar tecnología, ¿no? Efectivamente, tecnología que pueda estar al servicio de una mayor calidad de vida y una mayor calidad de trato asistencial por parte de los profesionales. ¿La convocatoria está abierta todavía? Hasta el 23 de abril estará abierta en la página web del proyecto www.indemandhealth.eu o a través de la página web del Instituto de Fomento tienen acceso a la información. Rafael Altaz, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. A vosotros. Un placer y suerte. Gracias. Muy bien, fenomenal.